Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Tome su Biblia, por favor. Vamos a Génesis capítulo 1. En nuestro último programa hemos comenzado una serie de estudios en el libro de Génesis. Una muy buena manera de examinar las Escrituras. Vamos a ir avanzando versículo por versículo, tema a tema, con la meta de poder llegar a considerar todo el libro de Génesis. Bueno, este es nuestro segundo estudio. Y con la Biblia abierta, vamos a buscar al Señor en oración. Amado Padre, venimos ante ti para agradecerte. Ante todo, gracias por tu palabra y por poder estudiarla, ya que nos damos cuenta que esta palabra proviene de ti. Reconocemos que la palabra de Dios es inspirada, infalible, inerrante. Así que te rogamos para la gloria del Señor Jesucristo y el bien de todos tus hijos, que esta lección sea de mucha bendición para cada oyente en particular. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos, vamos a Génesis capítulo 1, y allí dice versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, cuando decimos en el principio, ¿a qué se refiere? ¿El principio de qué? Y esto, por supuesto, significa el principio de las cosas creadas. Esta definición es apoyada, creo yo, por varios argumentos. Se trata del principio del universo físico, de la manera en que el hombre conoce y entiende ese principio. En aquel principio creó Dios. Y es interesante observar aquí el nombre de Dios, la palabra Dios. Es una traducción de la palabra hebrea Elohim, el primer nombre hebreo para Dios que aparece en la Biblia. Ahora, en su estudio de la Biblia va a encontrar varios nombres de Dios, mi amigo. Y vamos a ir viendo eso en el libro de Génesis. Elohim sugiere una pluralidad de personas. Ahora, esta referencia a Elohim se refiere a la Trinidad. Bueno, existen dos extremos de los cuales tenemos que tener cuidado al tratar de responder esa pregunta. En primer lugar, debemos ser cuidadosos con no exagerar y decir que este versículo hace referencia directa a la Trinidad. Por otro lado, yo no diría que el término no tiene conexión alguna con la verdad de la Santísima Trinidad. Creo que las dos son exageraciones. En realidad creo que aquí la Trinidad se sugiere con el nombre Elohim, que es plural. En el principio, Dios, Trinidad, creó los cielos y la tierra. Ahora, mis amigos, esta palabra creó es la traducción de la palabra hebrea bará, y da la idea de crear algo de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, Dios comenzó sin nada, de la nada, y produjo, creó los cielos y la tierra y luego todo lo que en ellos hay. ¡Qué declaración tremenda! Y simple a la vez también. Y este lenguaje puede ser comprendido por cualquiera. No es algo teológicamente cargado. Dios lo pone de una manera simple. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó de la nada. Ese es el principio. Hasta donde el hombre sabe y puede pensar, no podemos ir más atrás. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mis amigos, aquí tenemos una declaración concerniente al origen de las cosas. Y este problema del origen provocó mucha controversia, muchas teorías y muchos desacuerdos y divisiones entre teólogos. Y siempre tenemos la inclusión de ideas humanas, hipótesis y puntos de vista contra la clara y sencilla declaración de la palabra de Dios. Hay muchísimas teorías, hay demasiadas teorías en cuanto al origen del mundo,
pero todas pueden resumirse en dos categorías. Una es la creación, la otra, la especulación. Mis queridos, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hasta donde yo sé, aquí no hay lugar para especulación alguna. Y yo creo firmemente en el hecho de que Dios creó el universo, porque la Biblia lo dice. Ahora bien, la pregunta que le sigue a esto es, ¿cómo lo hizo? ¿Qué método utilizó? Bueno, vaya por favor conmigo al Salmo 33. Salmos, capítulo 33. Me gustaría leer un par de versículos en este salmo. El primero es el versículo 6. Y dice allí, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Fíjese de nuevo en el versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Versículo 9, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ahora, por favor, avance conmigo a otro salmo, Salmo 148, y leemos allí en el versículo 5. Pero voy a comenzar la lectura con el versículo 1. Salmo 148, 1. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Ahora bien, si juntamos las enseñanzas de estos dos salmos, el resultado es muy simple. Dios creó el universo por medio de su propia palabra. Dicho de otra manera, Él habló e hizo que el universo existiera. Ahora, esta no es una idea aislada. La encontramos en otras partes de las Escrituras también. Por ejemplo, en Hebreos 11, versículo 3. Allí encontramos un comentario interesante al respecto. Por favor, abra su Biblia en Hebreos 11, 3. Allí se nos dice cómo fue creado el mundo. Y el escritor está usando el mismo lenguaje utilizado por el salmista. Leemos así, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, el escritor de Hebreos está diciendo que por medio de la fe comprendemos que el universo fue armado por la palabra de Dios, tal como lo dice el salmista, por la palabra de Jehová. Es una frase muy importante. Dios habló y el universo pasó a existir. Ahora, el escritor de Hebreos dice que creer que Dios habló y el mundo pasó a la existencia es un acto de fe. Y luego dice que las cosas que se ven emergieron de las que no se ven. Al decir eso estaba atacando una creencia, ya que inclusive en la actualidad están aquellos que no aceptan la narración bíblica en cuanto a la creación. En aquella época se decía también que Dios había creado la tierra utilizando materia preexistente y no que había sido creada de la nada. Es más, se decía que esta materia no era perfecta. Por lo tanto, desde el principio este mundo no era perfecto. Bueno, el escritor de Hebreos insiste, Dios no trabajó con material preexistente. Dios creó el mundo de la nada. Esa es la creación de Dios. Y usted me dirá, señor Strauss, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabe que es así? Lo sé porque la Biblia lo dice y lo acepto por fe. Por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Fíjese en las Escrituras, mi amigo, lo que dicen. Tome lo que dicen de manera literal, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, existen dos explicaciones en cuanto al origen del universo. Una, tal como dije, es la revelación de Dios.
su narración de los acontecimientos, y la otra es la simple especulación humana. Bueno, por la fe yo acepto la revelación de Dios, y acepto la revelación porque eso es lo que la Biblia enseña. Ahora bien, la especulación humana dio lugar a muchas teorías, y algunas de esas teorías han sido dejadas de lado, ya que los científicos siempre van cambiando de opinión con el correr de los años. La teoría de moda en las últimas décadas fue la de la evolución. Pero para muchos la evolución está pasando de moda. Es lo mejor que el incrédulo tiene para ofrecer. Para ellos es la mejor explicación. Pero no es más que mera especulación. La Biblia dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es poderosa. Y Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El doctor J. Vernon McGee ha sido amigo de Lehman Strauss por varios años y muchas veces hacían conferencias bíblicas juntos. Él contó una historia muy interesante acerca de un guía en un museo que estaba con un grupo de visitantes mostrándoles el museo. De pronto llegaron a un dinosaurio reconstruido. Ahora recuerde, reconstruir un dinosaurio es tarea de los arqueólogos y se basan en un fósil que encuentran, un hueso o dos, y muchas veces el resto lo inventan. Así que tenían un dinosaurio gigantesco para impresionar al público, y al llegar allí, el guía les dijo: este dinosaurio tiene 2.006.000 años de antigüedad. Desde luego, las personas que lo estaban escuchando se quedaron asombradas. Y una de ellas les dijo: ¿cómo que tiene 2.006.000 años? ¿De dónde saca usted esos 6 años? El guía miró a la persona y le dijo: bueno, cuando yo vine a trabajar a este museo, hace 6 años, me dijeron que los restos de este dinosaurio tenían 2 millones de años, así que ahora tienen 2.006.000 años más. Bueno, mis amigos, creo que eso ilustra un poco lo ridículo que puede llegar a ser todo esto. La Biblia dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y al decir por la fe, significa que tenemos una base sólida para creer cómo comenzó el universo. Yo no tengo que cambiar mis ideas, no tengo que retocar teorías, sino que siempre permanece igual el concepto. Dios me guió a creer hace muchos años en su propio texto, en lo que la Biblia decía entonces y dice ahora. Desde aquel entonces jamás dudé, nunca tuve que cambiar mi teoría. Mi teoría se basa en hechos bíblicos. Por fe entiendo que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Ahora bien, hay algunos maestros bíblicos que consideran que la palabra de Dios en este versículo no es la palabra hablada de Dios o la palabra escrita, sino la palabra viviente. Bueno, sabemos que el Señor Jesucristo es el Verbo, tal como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1. O sea que Cristo es la expresión personificada de Dios y que por Él todas las cosas fueron hechas. Pero yo creo que fue la palabra de Dios hablada, como atestigua 2 Pedro 3. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Así que yo veo aquí, y en Génesis 1, cómo la palabra emitida, la declaración divina, el mandato de Dios fue el medio creador. Esa es la palabra de Dios de la que el escritor de Hebreos hace referencia. Y creo que es la palabra a la que nos debemos remitir para saber cómo fue creado el mundo. ¿Cómo hizo Dios? Por medio de su propia palabra. Así Él hizo que el universo existiera. Ahora, mi amigo, acompáñeme para ver que eso es precisamente lo que el libro de Génesis está enseñando. Regrese conmigo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 1.
Ahora, necesito que usted marque algunas palabras en los versículos así, el capítulo 1. Fíjese versículo 3, dijo Dios. Fíjese versículo 6, y dijo Dios. Versículo 9, y dijo Dios. Luego versículo 11, y dijo Dios. Y nuevamente versículo 14, dijo Dios. Versículo 20, dijo Dios. Versículo 24, también versículo 26, y el último, versículo 29, dijo Dios. Por favor, fíjese en cada uno de esos versículos, ¿cuáles son las últimas palabras? Y fue así. Y quiero leer especialmente el versículo 9, dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Estos versículos nos están diciendo de una manera muy sencilla que Dios habló y las cosas fueron creadas. Acepte lo que dice la palabra de Dios, mi amigo. Confíe en Dios. ¿Cómo sabemos que Dios lo hizo así? Porque la Escritura lo dice así. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios está continuamente viva. No se la puede separar de Dios. Dios es vida y su palabra es vida. Él creó el universo entero emitiendo una palabra. Es imposible que una persona realmente conozca a Dios y a la vez niegue su palabra escrita. La palabra de Dios es la base sobre la cual nuestra relación con Él se apoya. Mi amigo, Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, respondió con la palabra de Dios y le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi amigo, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Ahora, yo entiendo que esto solo puede comprenderse por la fe. El que no cree esto, no entiende nada de esto. Solo por fe uno lo puede saber y comprender. La fe lo comprende, ya que por la fe todas las cosas son posibles. Leemos en 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa es la santa palabra, y nosotros la aceptamos. Dios habló y fue hecho. Muy bien, ¿cómo creó Dios entonces el universo? Por medio de su palabra hablada. Habló y fue hecho. Ahora, hay una pregunta muy interesante que sale a luz cuando uno lee y estudia el primer capítulo de Génesis. El interrogante es, ¿cómo son los días en Génesis? Bueno, fíjese en su Biblia y vamos a examinar esto cuidadosamente. Quiero que se fijen en el versículo 5. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Marque eso en su Biblia, por favor. Luego fíjese en el versículo 8. Llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. También vemos versículo 13. Fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 19. Fue la tarde y la mañana el día cuarto. Vamos a versículo 23. Fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo 31. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora, para mí esto es muy sencillo. Es un lenguaje simple, claro, comprensible. ¿Qué constituye un día? La tarde y la mañana. Creo que se trata de días solares, lo que nosotros comúnmente conocemos como días de 24 horas. No creo que se trate de largos periodos geológicos.
o eras o épocas, sino días reales, literales. Y tenemos evidencia bíblica para apoyar eso. Si se fija en el libro de Éxodo, capítulo 20, encontrará en la lista de mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel algo interesante. Vaya conmigo, por favor, a Éxodo 20, versículo 8. Y dice, comenzando allí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, Dios allí le está hablando a seres humanos. Se está dirigiendo al pueblo de Israel. Y cuando Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no se está refiriendo a una era geológica de millones de años. Está hablando de un día solar. Y dice versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esos días, en Éxodo 29, son literales. Y en el versículo 10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y también, amigo, el séptimo día es literal, se trata de 24 horas. Y ahora fíjese en Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo Jehová el día de reposo y lo santificó. Ahora, ni siquiera forzando la imaginación podemos hacer que estos días sean períodos de millones de años, sino que son días literales, días de 24 horas. Y creo que uno tiene que dejar el versículo 11 en su contexto. Por eso creo que los días en Génesis capítulo 1 no son eras geológicas, no son largos periodos de tiempo, sino que son días solares, tal como los que conocemos hoy en día. Ahora están los que no lo ven así y van a discutirlo. Recuerdo en una ocasión estaba desayunando con un grupo de hermanos y había allí un apreciado hermano que decía que la Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, lo que él estaba tratando de hacer era discutir en cuanto al milenio, el reino milenial de Cristo. Yo le estaba mostrando lo que la Biblia dice allí en Apocalipsis 20 en cuanto al reinado de Cristo por 1000 años. Y él me respondió, oh, usted no se toma esos 1000 años literalmente, ¿verdad? Deben espiritualizarse. Y yo le respondí, bueno, ¿en base a qué lo vamos a espiritualizar? ¿Y cómo? ¿Qué principio de interpretación bíblica usamos para espiritualizar esos 1000 años? Él me dijo, la Biblia es mi base. Y yo le pregunté, ¿y cuál versículo lo apoya? Y me respondió, la Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y yo le dije, mire que la Biblia no dice eso. Y él me respondió, oh sí, hermano Strauss, la Biblia lo dice. Bueno, le dije, vamos a discutirlo, vamos a verlo allí en la Biblia. Yo estaba muy seguro de mi postura. Y él tomó allí la Biblia y abrió en 2 Pedro capítulo 3 y comenzó a leer el versículo 8 y dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y me dijo, ¿puede verlo? Y yo le dije, no, el versículo dice que para el Señor un día es como 1000 años y no dice que un día es igual a 1000 años. ¿Se da cuenta? Dios no calcula o no se limita al tiempo como nosotros. Para Dios un día es como 1000 años. Y Dios no escribió la Biblia para su información, sino para nuestra información. Y cuando leemos en la palabra de Dios que la tarde y la mañana fueron un día, allá en Génesis 1, en la creación, es literal, mi amigo. Fueron días reales, literales, tal y como lo vemos en Éxodo capítulo 20. Repasemos, ¿cómo creó Dios los cielos y la tierra? Habló y las cosas llegaron a existir. Mandó y se llevaron a cabo. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, ¿les llevó crear? Bueno, según el primer capítulo de Génesis, Dios hizo todo este trabajo de creación
en 6 días. Ah, mis amigos, qué Dios inmenso es el Dios vivo y verdadero. Ese es el Dios de la Biblia, nuestro Dios. Ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y de todos los que creemos en Él. Bueno, mi amigo, el tiempo se nos está yendo en nuestro programa. Me quedo preguntando si usted es un creyente en Cristo, un creyente en el Dios de la Biblia, un creyente en el Dios creador de todo lo que existe. Mi amigo, la Biblia enseña de que Dios es creador, pero también la Biblia contiene el gran plan de redención del ser humano, el gran plan de rescate, porque el ser humano cayó y se perdió en sus pecados. Y el gran propósito de la Biblia es atraer el hombre hacia Dios. ¿Y sabe una cosa? Hay un solo camino para llegar a Dios, y es por medio de la persona de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe una cosa? Yo soy una persona gozosa, y una de las tantas razones que tengo es que el Dios de toda creación, el Dios del universo, es mi Padre celestial. En Él puedo confiar y puedo depender cada día de mi vida. Espero, mi amigo, que sea su Dios y Padre también. De no ser así, usted debe venir a Cristo, confiar en Él. Él es el camino para llegar al Padre, y su persona y obra en la cruz nos hacen salvos para siempre. Queridos oyentes, les animo una vez más a leer por lo menos Génesis capítulo 1. Dios mediante, vamos a continuar con esta serie de estudios versículo por versículo en este primer capítulo del Génesis. Con la buena protección y propósito de nuestro buen Dios, nos encontramos en nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos y será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.